Hola, soy Elizabeth Esparza y mi presentación se dividirá en tres etapas. En la primera de ellas se explicará de manera breve cómo se determinan experimentalmente los parámetros cinéticos Vmax y Km de la enzima A, considerando que se utiliza un sustrato S. El primer método es el de Michaelis-Menten. Él determinó la denominada constante de Michaelis, Km, que establece la afinidad entre una enzima y su sustrato. Explicó la velocidad de reacción, es decir, la cantidad de sustrato que reacciona con la enzima por unidad de tiempo, así como los factores que estimulan o inhiben dicha velocidad de reacción. Demostró que las sucesivas adiciones de sustrato al medio de la reacción provocan un abrupto incremento de la velocidad de reacción hasta un cierto punto en el que la enzima se satura y la adición posterior de sustrato ya no afecta la velocidad. La ecuación de Michaelis-Menten se encuentra representada en la figura 1, mientras que en la figura 2 observan cómo la velocidad V, que indica el número de moléculas de sustrato que se convierte en producto por segundo, responde a la variación de sustrato. Con concentraciones crecientes de sustrato, la enzima se acerca a su velocidad máxima Vmax, pero nunca la alcanza. Por esa razón, no hay un valor de sustrato determinado para la velocidad máxima. De todas formas, se puede definir un parámetro característico de la enzima empleando la concentración de sustrato, la cual se alcanza a la mitad de la velocidad máxima. En este punto, la cantidad de sustrato es igual a la Km. Valores bajos de Km indican que el complejo enzima-sustrato está unido muy fuertemente, es decir, es más afín, y valores altos de Km indicarán lo contrario. En segundo lugar, tenemos la ecuación de Lineweaver-Borg, representada en la figura 3, que se emplea como herramienta gráfica cuya utilidad se basa en el recíproco de la cinética de Michaelis-Menten. En la figura 4, el punto de la línea que intercerca el eje Y es el valor inverso de Vmax, mientras que el punto donde la línea corta el eje X representa el valor inverso de Km. En tercer lugar, tenemos la ecuación de Eddy-Hobson, que se obtiene al multiplicar Vmax por ambos miembros de la ecuación de Lineweaver-Borg y redondeando se obtiene la ecuación de la figura 5. La representación gráfica en la figura 6 se obtiene al graficar V contra V sobre S, y así es posible identificar rápidamente los parámetros cinéticos Km y Vmax. Y finalmente, la ecuación de Hans-Wolf está representada en la figura 7. Del mismo modo, el gráfico de la figura 8 representa la relación de concentración de sustrato sobre velocidad de reacción frente a la concentración de sustrato S. En la segunda etapa se abordará por qué la falta de funcionalidad de una sola enzima es capaz de causar algún tipo de enfermedad y su relación con el grado de severidad de la enfermedad. Las llamadas enfermedades congénitas del metabolismo son consecuencia de las alteraciones bioquímicas de origen génico que tienen como consecuencia la alteración de una proteína. Dependiendo de la función de esta proteína, surgen diferentes grupos de enfermedades, lo cual origina las características más destacadas de los errores innatos del metabolismo. Las alteraciones que se representan se deben a las consecuencias del error congénito del metabolismo desencadenante de los procesos fisiopatológicos que conducen a la enfermedad. Un bloqueo metabólico dará lugar a un exceso del sustrato que se acumula sin ser metabolizado y simultáneamente a una deficiencia del producto que deja de elaborarse a partir del punto en el que se ha producido la alteración enzimática. Se tienen cuatro casos. El primer caso surge cuando la alteración genética determina el defecto de una enzima situada en la membrana celular. Aquí la fisiopatología se centra en la alteración de los mecanismos de la membrana, originando una pérdida renal, intestinal o combinada. El segundo caso sucede cuando hay un defecto de síntesis de una enzima situada en un organelo celular. La consecuencia fundamental será el acúmulo intracelular de determinadas sustancias. El tercer caso es cuando el defecto enzimático está situado en la vía de activación de una vitamina o una coenzima. Aquí se originarán problemas metabólicos que en ocasiones pueden solucionarse con el aporte de megadosis de la vitamina correspondiente. Y finalmente, el cuarto caso surge cuando la alteración corresponde a la proteína de un receptor transportador de membrana. Aquí las manifestaciones clínicas dependerán del transporte que se haya alterado y del órgano o la célula en el que la proteína esté alterada. Y la última etapa de esta presentación es explicar el fundamento de las técnicas de cromatografía de exclusión molecular e intercambio iónico. La cromatografía de exclusión molecular es el proceso de separación de biomoléculas de acuerdo a su tamaño cuando una solución fluye a través de una cama empacada con un medio poroso. Para la separación se utilizan propiedades de tamiz molecular con una variedad de materiales porosos. El proceso de separación depende del tamaño y el volumen hidrodinámico, es decir, el volumen que ocupa una molécula en solución, el cual define la capacidad de la molécula de penetrar o no los poros de la fase estacionaria, de tal forma que las moléculas de alto peso molecular son excluidas de los poros debido a un efecto estérico y pasan rápidamente a través de la matriz. En el caso de biomoléculas pequeñas, estas tienen diferente accesibilidad de las cavidades de la matriz porosa. En la figura 9 se observa que las moléculas que son completamente excluidas diluyen primero en el volumen vacío V0,
El volumen de elusión de las moléculas que pueden entrar en los poros libremente es designado como volumen total, VT, y el volumen de elusión de una proteína que está entre V0 y VT es designado como VI. La cromatografía de exclusión molecular puede ser usada para purificar fagos filamentosos, el virus bacteriano más usado en la tecnología de presentación de péptidos y proteínas en la superficie de los fagos. El bacteriófago, luego de ser precipitado del sobrenadante de cultivo de polietilenglicol, es aplicado a una columna de cefarosa de Cl4b de 100 centímetros de altura, usando como fase móvil solución tampón fosfato y normalmente se obtienen valores del 61.3% de recobrado del fago total aplicado y mediante el análisis por SDPH se verifica la pureza de esas preparaciones. La cromatografía de exclusión molecular es una metodología atractiva para la obtención de preparaciones de bacteriófagos de alta pureza. Por otra parte, la cromatografía de intercambio iónico es un método que permite la separación de moléculas basada en sus propiedades de carga eléctrica. Se compone de dos fases, la estacionaria y la móvil. La fase estacionaria insoluble lleva en la superficie cargas electrostáticas fijas que retienen contrationes móviles que pueden intercambiarse por iones en la fase móvil, la cual suele ser una disolución acuosa con cantidades moderadas de metanol u otro disolvente orgánico miscible con agua que contiene especies iónicas generalmente en forma de buffer. Los iones de esta compiten con los analitos por los sitios activos en la fase estacionaria. El principio básico de la cromatografía de intercambio iónico es que las moléculas cargadas adhieren a los intercambiadores de forma reversible, de modo que dichas moléculas pueden ser asociadas o disociadas cambiando de ambiente iónico. Las resinas de intercambio iónico son materiales sintéticos, normalmente esferas de 0.5 a 1 milímetros de diámetro, y son destinadas al tratamiento de aguas residuales industriales. Las resinas de intercambio iónico pueden ser de cuatro tipos. Resinas catiónicas de ácido fuerte, que eliminan los cationes intercambiando sodios o protones; las de ácido débil, que eliminan los cationes asociados con bicarbonato; las de base fuerte, que eliminan todos los aniones y se utilizan para eliminar carbonatos y silicatos; y las aniónicas de base débil, que eliminan con gran eficiencia los aniones ácidos fuertes como sulfatos, nitratos y cloruros. Una resina de intercambio iónico, cuando se ha agotado la capacidad de intercambiar iones mediante una solución regenerante, pueden recuperar completamente su capacidad de intercambio original, y la regeneración de la columna se consigue haciendo pasar a través de la resina una solución con el ion original, el cual se une a los radicales de la resina y desplaza los iones captados durante el funcionamiento normal. Para regenerarlas se suele utilizar sal común, ácido clorhídrico o sulfúrico o sosa cáustica, en función del tipo de columna. Bueno, estas son las referencias que utilicé para sustentar mi trabajo y muchas gracias por su atención.